procedimiento. Delegado, lo quiero llevar a otro tema que me parece súper relevante para el país también, y el tema de los secuestros. Sí. Ayer ya no solamente hemos visto secuestros en regiones y todo, pero ya en la zona de los Andes, la Quinta Cordillera, un joven de 23 años, hijo de un empresario de las carnes, bueno, menos mal ya lograron rescatarlo de este secuestro, pedían 40 millones de pesos. ¿En qué nivel estamos? Uno siente como ciudadano que el tema de los secuestros está escalando. Primero decíamos, bueno, el día que haya una persona que le corte la cabeza ya subimos un escalón de delincuencia. Bueno, ya cuando empiecen los secuestros en nuestro país, ya da la sensación que queda poco para que le suceda a una autoridad, a un fiscal, a alguien del Ministerio Público, a un parlamentario. O sea, como que uno siente que hemos ido de a poco subiendo escalones. Este hecho, ¿es un hecho aislado? Es un hecho que el gobierno le está preocupando mucho porque estamos escalando en los secuestros y el fiscal nacional incluso dijo que ya era algo que se estaba haciendo habitual. Sí. Voy a responder de atrás para adelante. Lo que ha ocurrido es que desde hace ya varios años vino incrementándose las condiciones, el fortalecimiento del crimen organizado en todas sus formas, incluida una de sus formas que es la transnacionalización del crimen, es decir, organizaciones criminales que ya no están constituidas solo por chilenos, sino por personas de distintas nacionalidades. Y esto viene desarrollándose desde hace algunos años y se, por así decir, consolidó en el contexto de la pandemia. Y el punto es que el Estado de Chile, para no referirme al gobierno anterior o el anterior, el Estado de Chile no fue capaz de ir adecuándose a esta realidad y generando las condiciones necesarias para enfrentar al crimen organizado. ¿Qué hemos hecho en el gobierno del presidente Boric? Precisamente actualizar las capacidades del Estado. Esto se ha traducido en recursos, en condiciones materiales, logísticas, tecnológicas, legislativas. Quiero recordar que se han aprobado 63 nuevas leyes que nos ponen al día, incluidas algunas muy importantes, como la ley contra el crimen organizado, la ley contra el narcotráfico, que no existía o estaba completamente desactualizada más bien, la ley contra los funerales de alto riesgo, en fin, para no... Entonces, en todos estos ámbitos, y hoy estamos en mejores condiciones para enfrentar el crimen organizado. Y algunas de las particularidades que tiene el crimen organizado es que efectivamente hoy incorpora nuevos delitos que no eran conocidos o no eran muy masivos en Chile y que esto ha venido ocurriendo hace algunos años. Amenazas extorsivas, alguna vez lo analizamos acá, los secuestros, el sicariato, es decir... Ahora, delegado. Crímenes que... se han ido incrementando en el contexto de este fortalecimiento del crimen organizado y de la transnacionalización del crimen. Y solo quiero decir que en este proceso de actualización de las capacidades del Estado hay dos dimensiones específicas, una que tenemos en las policías y en el Ministerio Público, equipos especializados que trabajan en delitos como el secuestro, el sicariato, incluso las amenazas extorsivas, y adicionalmente hemos dispuesto de los recursos necesarios para efectivamente hacer una persecución penal. Ahora uno adecuada. lo escucha, delegado, y con mucho respeto, está hablando de Noruega, de Dinamarca, porque la sensación es otra. La gente cuando sale a la calle sale con miedo, los niños que van a las multicanchas le llegan 3 balazos, y así una seguidilla. Es cosa de hacer bibliografía de las noticias de aquí para atrás, y los hechos de violencia son diarios y contundentes. Sí. Vivimos en otro país, porque la estadística no conversa con la sensación. O sea, yo, para ser justo, este es un debate que a mí me parece un poco ingrato, entonces yo no quiero respecto a lo que voy a decir, pero la verdad es que si uno analiza, yo estuve el día lunes, creo, en el Consejo Consultivo de Paz Ciudadana, que todos convenimos que es un órgano muy serio en materia de políticas públicas respecto a la seguridad. ¿Y qué es lo que muestra? Es que las tasas de delito en Chile se mantienen, poco más, poco menos, relativamente estables desde hace ya varios años. Lo que pasa es que ocurren dos cosas distintas. Una es que tenemos delitos más violentos. Basta con decir que partimos hablando del homicidio de un niño en una multicancha por la proliferación de armas de fuego, porque hay más armas de fuego hoy día. Los delitos son más violentos. Cuando a ti te roban, hoy día cualquier delincuente aparece con una pistola. Entonces eso evidentemente genera una mayor conmoción. Entonces tenemos esa tasa de delitos, estoy hablando Paz Ciudadana, y si uno mira la curva de percepción de temor, está disparada a las nubes.
¿Por qué? Entonces por lo que acabo de decir, porque los delitos son más violentos, porque tenemos nuevos delitos, porque ha ido cambiando precisamente con los equipos ECO, teníamos una cantidad mayor de homicidios en que no sabíamos quién era el imputado responsable. Antes, hace 20 años atrás, había un homicidio y en general eran, la mayoría de ellos, producto de riñas interpersonales, qué sé yo, entonces tú sabías al tiro quién era el responsable. Hoy día hay crimen por encargo, hay sicariato, y eso, por supuesto, genera más conmoción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo digo lo que hemos hecho, no digo estamos en Noruega, no tenemos delito o tenemos una tasa muy baja. Lo que digo es, hemos hecho lo necesario para enfrentar los temas de seguridad, estamos trabajando activamente en ello y, por supuesto, entendemos y empatizamos con la sensación de preocupación y de temor de la población derivado de que tenemos delitos más violentos, delitos nuevos, etcétera, y, por tanto, tenemos que trabajar no solo en enfrentar con fuerza el delito, sino además en ir generando vía prevención social, situacional, etcétera. Pero bueno que usted lo diga. Condiciones para bajar Dame un el segundo, temor. sí, que porque ante eso el gobierno, de acuerdo con las leyes, etcétera, pero propone algo que se llama Plan Calle Sin Violencia, y lo propone con fuerza. Sí. Y uno podría entender que un alcalde de oposición criticara al gobierno y de repente hay oposición más constructiva, oposición más destructiva. Pero tenemos alcaldes de gobierno, como el alcalde Christopher White, que dice que el Plan Calle Sin Violencia no es que no haya funcionado, es un desastre, completamente. ¿El gobierno tiene algo de autocrítica que su plan no funcionó o el alcalde White está completamente equivocado? ¿En qué estamos? O ambas cosas. Bueno, que si Es ambas decir, cosas estamos... No, ambas cosas porque uno siempre tiene que ir evaluando sus propios programas y haciéndole ajustes. De hecho, el Plan Calle Sin Violencia hemos anunciado que va a haber un ajuste. Y el ajuste consiste en que, yo quiero recordar lo siguiente, el Plan Calle Sin Violencia parte Ya, pero, espera, ¿está funcionando o no está funcionando? Está funcionando bien y puedo probarlo. Pero la información dice que hay un 7,6% de aumento de homicidios en comunas donde se desarrolla el Plan Calle Sin un Violencia. segundo, porque yo, en materia de datos, lo primero que quiero decir, el Plan Calle Sin Violencia parte en un conjunto de comunas, no todas. No todo así, y una Y crítica. los alcaldes sí. salieron diciendo, pero ¿por qué mi Usted comuna era alcalde no en está, esa etcétera? Exacto, a pesar de que fui de los que no reclamó. Pero porque uno entiende que hay criterios de focalización. Pero digo, parten en algunas comunas. Y hubo una demanda de que estuvieran todas las comunas. Y efectivamente se hace ese esfuerzo. Y esto ha tenido efectos positivos en múltiples cosas que, si el tiempo me permite, lo voy a señalar. Sin embargo, ¿qué hemos identificado al calor del trabajo realizado? Porque esto justamente uno va evaluando permanentemente y tenemos otros espacios, entre ellos de coordinación de los aparatos de inteligencia, con los cuales analizamos esta situación. ¿Y qué hemos identificado? Que si uno mira con detalle el territorio, efectivamente hay comunas que concentran mayor cantidad de delitos violentos y homicidios, pero si uno hace un doble clic, no solo son comunas donde se concentra esto, sino sectores específicos donde se concentra esto. Entonces, el ajuste al Plan Calle Sin Violencia es un proceso de, comillas, yo le he llamado hiperfocalización. Es decir, en la comuna tanto, en el barrio tanto, mira, hay un caso, no lo voy a mencionar en particular, pero hay un caso en la comuna de La Pintana en que hemos tenido 5 operativos importantes dirigidos por el Ministerio Público, con detención de personas, con recuperación del espacio público, etcétera, y persisten en ese sector múltiples delitos violentos y homicidios. Entonces, les quitan una pistola y se acaban el juego. exacto, entonces hay que hiperfocalizar la capacidad de intervención del Estado. Y en ese sentido, nosotros vamos evaluando, vamos haciendo los ajustes que sean necesarios, y eso es normal en cualquier política pública en materia de seguridad. Lo que usted dice... Pero, perdón un segundo, porque no lo había dicho nunca y lo voy a decir ahora. A ver qué. San Bernardo es justamente uno de los casos donde más se han reducido los homicidios. Entonces White está mintiendo. No es que esté mintiendo. Lo que pasa es que un alcalde, yo fui alcalde. Un alcalde cuando tiene un delito en su comuna, dice, esto no ha funcionado. Pero, ¿cuál es el propósito del Plan Calle Sin Violencia? Reducir los delitos más violentos y homicidios. Ya, pero, y en el caso de San que Bernardo, los es homicidios se redujeron en un 32%. Usted habla de ¿Qué implica? percepción. Usted habla de percepción. Que un alcalde de gobierno esté diciendo que el programa es un desastre, aumenta la percepción de inseguridad. Claro. Claro, Entonces, pero por es eso una le estoy- variable que no podemos controlar. Por eso lo Los estoy diciendo, porque alcaldes son usted después me dice, alcaldes. bueno, el alcalde entonces tiene derecho a decir lo que quiera. O sea, eso yo creo que no nos hace bien ni a Moros ni a Cristiano. Yo creo que hay que, y yo lo he comprometido en el Consejo Regional de Seguridad Pública, vamos a entregarle reportes trimestrales a los alcaldes de los datos de sus comunas. ¿Cuántas armas incautadas? Calle Sin Violencia. ¿Cuántas drogas incautadas? Calle Sin Violencia.
¿Cuántas personas detenidas con orden de detención vigente? Calle Sin Violencia. O sea, el impacto que ha tenido el Calle Sin Violencia en múltiples aspectos ha sido extraordinario. Incluido que acá todos acabamos de alabar el equipo ECO. Esto es parte del plan Calle Sin Violencia. Entonces, cuando uno dice el plan Calle Sin Violencia fracasó, es porque ocurrió un delito en su comuna y el alcalde... Está bien, tiene que ser, En tiene su que representar, dice, no, pero esto tiene que fracasó. representar la voz del pueblo, de la Claro, gente. La gente claro. le dice alcalde. Pero Está mi mal. re- Usted pero dice mi que disminuyó un responsabilidad es aplicar 32% los homicidios. En San Bernardo. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas personas? No puedo mirar el dato acá. Es que, digamos, pero- porque es que a mí lo que me molesta muchas veces, no de usted, pero en general de la clase política, es que hablamos en porcentajes, le hablamos en Excel a la población. Lo que pasa Resulta es que... que si el año pasado hubo 2 y este año 1, decimos, oye, el 50% menos homicidios. Sí, pero tenemos igual una familia que tiene que estar llorando a uno de los Y al suyos que revés. murió. Y al- Bueno, perdón, Eduardo. y lo mismo también al revés, Al se aumentan revés. a 2, por Entonces, supuesto, pero... Entonces, si tú tienes en pero- una comuna un homicidio No, está bien. y sí, después tienes 2, dices aumentó en un 100% Sí, y lo que resulta pasa es que que- genera impacto. Entonces, si por eso yo digo, si para ¿por mí qué se la mide- estadística pero por qué se mide es en una forma porcentaje? interesante medirla, pero no Sí. perdemos el foco que estamos Sí, hablando de Eduardo. seres humanos, Toda de vida familias humana- y de un drama. Estamos perdiendo Sí. el foco, por ejemplo, muchas veces con el delito del asalto, lo que pasa después con esa persona Claro. que ha sido víctima, que nadie la infla, que nadie la pesca, que no la llaman a declarar, que no tiene una unidad de protección adecuada. Que eso es lo Sí. que olvidamos. Pero ahí Mucho hay- Excel hay- y poco sensación humana. Yo no soy muy de Excel. Yo fui 12 años alcalde, estaba donde las papas queman. Estos 6 meses y algo, que han sido como 6 años, he estado creo que en todas las comunas de la región, con todos los alcaldes. No se lo digo a usted personalmente, Lo digo sé, que en pero lo que quiero general decir- estos debates pero se me importa, traducen Eduardo, en un gráfico de una torta donde Sí. esto solo es del Pero año me pasado, importa, otro este Eduardo, año. decir que en todo el mundo y en Chile, y esto tiene una razón, porque si no, cada uno usa la cifra según su conveniencia, de lo que se habla es de la tasa de homicidios por cada 100.000 Evidentemente, habitantes. tiene que haber un Ese es criterio el- objetivo. Ese es el Sí, parámetro. da Tiene- para pero- celebrar la espérame, estabilización, pero un porque momento, son cifras pero- muy altas, No, se nosotros no estabilizan estamos en la celebrando. alta. Pero es Nosotros que- no estamos celebrando, nosotros estamos preocupados, trabajando activamente, fortaleciendo las capacidades del Estado, fortaleciendo a las policías, fortaleciendo la labor del equipo ECO. Estamos en eso. Aquí no hay ninguna celebración posible mientras tengamos Delegado. tasa de Déjeme solo homicidios que cerrar da un cuenta tema, y del a problema. propósito de las cifras, usted daba las de Paz Ciudadana, pero hay otra información del Instituto Libertad en base al sistema Stop de Carabineros, que hasta octubre del año pasado habían aumentado los homicidios 9,54, en septiembre los homicidios habían aumentado 48,9%, en octubre 12,5%. O sea, si vamos a empezar a tirar cifras No. es muy duro. El No. alcalde White Eduardo, dijo, pero- solo para cerrar, el alcalde White el 11 de enero dijo que había que utilizar las Fuerzas Armadas también en seguridad. Ya. Y esto va de la discusión. También vamos a hablar de eso, La pero- discusión esta de... Solo una precisión, Eduardo, con mucho cariño. Esto no es un problema de quién tira más cifras o de dónde saca uno cifras del sombrero. Los países serios, todos los países serios del mundo, tienen que concordar una cifra. el sistema Stop de Perdón, Carabineros no perdón, es... no. Ya, pero nuestra Disculpe, cifra no. es la de Canadá. Perdón. Hasta hace 4 Perdón, años, 5 años. No, estoy hablando de la metodología. Lo que estoy diciendo ¿Ya? es, Carabineros es una fuente, investigaciones es otra fuente. Y hay múltiples fuentes parciales. Entonces en Chile tenemos un centro que incorpora todos los componentes para determinar la cifra de homicidios. Te voy a explicar por qué. Una persona le disparan, queda herida grave. En ese momento el número de homicidios puede ser X. Esa persona muere un mes después, tiene que ser incorporado en la tasa de homicidios. Es decir, y al revés, o sea, hay múltiples factores que hacen que las cifras Sí. tengan ajuste. Entonces, en Chile estamos todos de acuerdo, todas las instituciones, en que hay una cifra oficial, no de gobierno, sino del Estado de Chile. Y hay que, usar esa para comparar los datos, porque si no, cada uno... Sí, pero por el interés delegado, que sea, mire, va- yo le quiero hacer una pregunta porque efectivamente hay cifras para acá, para allá. Uno no duda de la buena voluntad y de que todos quieren combatir la delincuencia. Uno no duda de lo que ha hecho el gobierno. Se han presentado más proyectos de ley que nunca en la historia, porque también tenemos un nivel de delincuencia nunca antes visto. Pero la pregunta y al final lo que uno quiere saber como ciudadano es: ¿somos capaces de combatir lo que estamos viviendo o es un tema insoluble? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque claro, usted me dice, sí, en esta comuna hemos bajado, sí, en esta otra se ha hecho este plan, sí, pero da la sensación y lo que uno quiere, bueno, ¿vamos a poder volver a ser el país de antes? ¿En cuánto tiempo?
¿Usted cree que vamos a volver a ser el país de antes, que no veíamos personas decapitadas en las calles, que no andábamos en auto y todos muertos de susto se quieren volver temprano porque te van a hacer un portonazo y ya no te quitan el auto, sino que te matan, porque vas a ir a una balacera y pueden matar a tu hija? Que no te cobraban por tener tu negocio. Bueno, O sea, ¿cuántos comerciantes? ¿Cuántas cosas existen hoy día que antes ni soñábamos? Delegado, tenemos un nivel, o sea, que un niñito en una balacera así, o sea, entonces estamos todos de alguna manera horrorizados. Esa libertad que teníamos, ¿la vamos a recuperar y en cuánto tiempo cree usted con todo esto que se está implementando? Yo creo... Voy a bajar, está muy apasionado. Yo creo que los esta secuestros pregunta también. es muy importante. Muy importante, y yo pocas veces tengo la posibilidad de decir esto. Y cuando yo cito Paz Ciudadana, es porque yo creo que todos los que estamos aquí sabemos, la gente que nos ve, que Paz Ciudadana no es un organismo de gobierno, no es un organismo de izquierda, es un organismo más bien técnico, muy amplio, dirigido por Agustín Edwards, que es el presidente del directorio de Paz Ciudadana, su secretario ejecutivo, director es Daniel Johnson. Entonces es un organismo, yo diría, bastante serio, bastante transversal, bastante poco vinculado a la... Una primera cosa que analizábamos en el Consejo Consultivo que me pareció muy importante de instalar, porque cada vez que yo voy a un programa o tengo una conversación de cualquier tipo, la discusión es los militares en la calle, las armas tanto, etc. La respuesta a tu pregunta es si somos capaces de actualizar legislativamente. Está hecho en general, faltan cosas, pero en general está hecho. Esto siempre se va actualizando. Capacidades materiales, logísticas, tecnológicas, en fin, para las policías y los órganos del Estado. Se ha hecho un esfuerzo muy importante. Yo diría que estamos en muchísimas mejores condiciones, pero hay que agregar una dimensión que tiene que ver con la prevención social. Y de esto se habla muy poco. ¿Sabes por qué se habla muy poco? Justamente porque todos tenemos, con justa razón, un sentido de inmediatez. Queremos que mañana no hayan delincuentes y no hayan delitos. El problema es que eso no va a ocurrir. Entonces tú tienes que acompañar a la capacidad de respuesta inmediata, directa, frontal contra el crimen. Tienes que agregar condiciones para abordar el... ¿Por qué? En las comunas, en los territorios más vulnerables, con más dificultad, en fin, la cantidad de niños de 13, 14, 15 años que están siendo raptados por organizaciones criminales para ir a robar vehículos, ¿no? Y les pagan 300 lucas. Eso es Por eso vamos a recuperar el país que teníamos Entonces, hace 6 años atrás, 8 años atrás. Yo diría que Chile, sinceramente, y hay muchos elementos técnicos, entre ellos de Paz Ciudadana, que hablan de que si hacemos las cosas bien, obviamente vamos a recuperar muy significativamente nuestra capacidad de tener un país más seguro y más tranquilo, en la medida en que sigamos en este esfuerzo que yo he señalado, policial, legislativo, etcétera, y al mismo tiempo que incrementemos y fortalezcamos nuestras capacidades pero ahí yo le preventivas. tendría que decir de inmediato, la salud pública está peor que nunca. Mire las cifras, ya que estamos hablando de cifras, las cifras de los colegios emblemáticos que se le decía, son vergonzosas. Sí. No, Entonces, yo no tengo problema en abrir todas esas conversaciones. No, está bien, mire, yo sé que es que mire, uno hace afirmaciones, la salud pública está peor que nunca, mire. No, pero yo no dije eso, yo dije que la educación pública, no está peor que nunca, pero estaba atravesando un pésimo momento. No competitiva, digamos. Yo creo porque que ahí se da la batalla. Pero es cosa de en ver los educación se da la batalla, El en lo Instituto Nacional pasó cultural. del primer lugar al 303. Sí, bueno, está bien, yo digo, los emblemáticos tienen una cierta particularidad. Yo creo que la educación pública ha tenido mejoramientos bien significativos. Pero el Liceo Y Bicentenario. si uno compara la educación pública con la educación particular subvencionada en un mismo territorio, porque además, por eso digo, yo fui alcalde, entonces a mí... Educación particular subvencionada que se intentó terminar. Cuando tú comparas la educación pública de una determinada comuna, especialmente comunas más vulnerables, con la educación particular subvencionada de esa misma comuna, yo te aseguro que la educación pública es mejor. Ya, pero estamos nivelando para arriba o para abajo. Entonces, no, es mejor. Pero por eso, ha ido mejorando la educación es porque pública. la particular subvencionada no es tan buena tampoco. No, es porque la educación pública ha tenido en los últimos años, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de los últimos 20 años, Sí, tiene que ser un ha tema tenido de progresivamente mejoramientos de infraestructura, de procesos de aprendizaje, de capacitación docente, etcétera. Lo que pasa es que seguimos teniendo una brecha
muy grande que tiene que ver con las desigualdades de nuestro país entre la educación pública y la educación privada, y efectivamente hay que nivelar para arriba para que eso podamos revertir. Está bien, solo quiero poner el punto que yo creo que la educación es clave para entender esa otra fase que es la preventiva. Educación, cultura. Incluido disminuir la mal denominada deserción escolar, mal denominada porque se pone el foco como que el niño decide desertar, en realidad es la exclusión escolar, y eso es clave. Respecto a lo que había quedado ahí en el aire sobre la ley de infraestructura crítica y la posibilidad de tener militares custodiando algunos recintos especiales, ¿eso en qué quedó? Eso está en discusión en el Parlamento, nosotros esperamos que se apruebe a la brevedad. Aprobada esa ley no tenemos ningún problema, al revés, creemos que puede ser una muy buena medida que mejore las condiciones de seguridad el tener en espacios específicos debidamente identificados esto que se denomina protección de infraestructura crítica. Y quiero recordar que nosotros no hemos tenido ningún problema para incorporar a las Fuerzas Armadas en distintas labores. Lo hicimos en el norte, en la frontera, lo hicimos en el sur, en la zona centro-sur, donde yo me gustaría que alguien de vez en cuando dijera cuáles son las cifras de delitos en la macrozona sur respecto de hace 5 años atrás, y la verdad es que la disminución es impresionante. El tráfico de madera, el tráfico de droga, en fin, los delitos violentos, en fin. Y hemos incorporado en ambos casos a las Fuerzas Armadas. Y además, en el caso de la región metropolitana, incorporamos una fuerza de tarea del Ejército para una cuestión decisiva que tiene que ver con la situación de esta balacera. Incorporamos una fuerza de tarea militar con el propósito de incrementar la capacidad de control y fiscalización de las armas legalmente inscritas. Y en relación a las armas ilegales, hemos fortalecido las capacidades de aduana, hemos fortalecido las capacidades de investigación policial a través del MT0, modelo territorial cero de la PDI, y en el plan Calle Sin Violencia, yo no traje las cifras, encantado de entregárselas, mandárselas, la cantidad de armas ilegales incautadas en el marco de los controles del plan Calle Sin Violencia en los territorios es muy significativa, y por tanto vamos a seguir en ese esfuerzo porque es clave sacar las armas de circulación. Perfecto, de las calles. Delegado, gracias por acompañarnos y darse el tiempo de venir al Buenos Días a todos. De lo humano y de lo divino, ¿eh? Está bien. Que esté muy bien. Muchas gracias como siempre, que esté bien. Y siempre bienvenido, por supuesto, al Buenos Días.